Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Solo viendo, los que ya no saben, por favor, no saben si ya no dirán nada, no soplarán. ¿De qué creen que vamos a topar con respecto a lo que leemos? Dice no a la subida y después dice no a la bajada. Tal vez por ahí se les viene algún tema. Tal vez por ahí. A ver, vamos a interactuar. Recuerden que aquí nos gusta interactuar, ¿no? No solo el que está parado habla. Algo sobre... Puede ser algo social, algo sobre los precios, puede ser... Ya, algo social por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué me podría decir? ¿De qué crees que vamos a hablar con esta diapositiva, con esta foto que tenemos? Algo como que, o sea, no queremos ni subir ni bajar, o sea, queremos mantenernos ahí, ¿no? O sea, ¿de qué crees que será? ¿Un estado de ánimo? O sea, no, ni a la tibieza. Mantenernos en el equilibrio. Algo así, ¿no es cierto? Da a entender una expectativa. Ahora, vamos a aprender el día de hoy, porque no todos sabemos, por eso venimos aquí para aprender, ¿no es cierto? La enseñanza del día de hoy se trata acerca del statu quo. ¿Han escuchado esta palabra alguna vez? Tranquilo, si no han escuchado, no se sientan como chuta. Por eso venimos aquí a aprender. ¿Han escuchado statu quo? ¿Sí? ¿Algún momento han escuchado statu quo? Por ahí sí, statu quo. Se puede decir, no sé, en un diccionario dice que el statu quo es una condición o un estado, ¿sí? Una condición o un estado en la cual se encuentran una determinada cosa, o las cosas se encuentran en una determinada condición o un determinado estado, ¿sí? En la cual se encuentran las cosas, o sea, ni cambia ni se modifica, o sea, ni para bien ni para mal, se mantiene ahí. Ejemplo, por ejemplo, del statu quo, las costumbres. Eso es un statu quo. Las tradiciones, ¿sí? Es un statu quo. Siguiente pregunta, porque a mí, como les digo, me gusta interactuar bastante. Denme algún ejemplo, por ejemplo, de alguna costumbre, de alguna tradición. Que lo hacemos muchas veces, no porque sea un principio que lo tenemos en el corazón, sino simplemente porque es una costumbre, una tradición. La Semana Santa. ¿La cuál? La colada morada. Eso es algo como statu quo. Y es como que les hago la siguiente pregunta: ¿qué pasa si no comemos la fanesca? ¿Estamos pecando? ¿Nos enfermaremos? ¿No? ¿Qué pasa? Exacto, no. ¿O será que cuando comemos la fanesca se nos quitan los pecados? ¿Quién dice? ¿Será o no será? Al comer la fanesca se quitan los pecados. No. ¿Será que al comer la fanesca nos enfermamos? Comemos mucho, sí. ¿No es cierto? Si es que nos mandamos 3, 4 platos, tal vez y nos dé por ahí un dolor de estómago. Pero ese es un ejemplo, justamente lo que ustedes dicen, de un statu quo. Es como que la fanesca. ¿Y por qué comemos la fanesca? Muchas veces es que toca hacer la fanesca. Es que ya llega el viernes y muchas veces han visto personas que sufren. Dicen, no, es que chuta, y ahora no me va a alcanzar para hacer la fanesca. Es que ya llega la Navidad y no tengo para dar regalos. Es como que, o sea, el dar regalo te hace mejor persona, te quita los pecados, no, son costumbres, tradiciones que fueron hechas por el hombre, ¿no es cierto? Que lastimosamente, digámoslo así, no están escritas en la palabra de Dios. Es más, ¿no? La Navidad se lo celebra justamente como un statu quo, como una condición, como un estado de alguna cosa, de que dicen los expertos de que Jesucristo no nació en diciembre. Eso ya creo que saben todos, ¿no es cierto? No es que nació el 24 de diciembre, el 25 de diciembre. Simplemente las personas hicieron coincidir esas fechas por fin de año y de una vez tienen unas fiestas largas o unas vacaciones largas. Porque por ahí dicen que él, más o menos, el nacimiento de Jesús fue en nuestro calendario, es en abril más o menos, en abril, junio, por ahí. Entonces, lo celebramos por costumbre. Pero tú dices, ¿por qué lo celebras? No sé, pero igual ya comí la fanesca. ¿Sí me entienden, no es cierto? De eso es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y recuerden, ¿no es cierto? Hemos venido, siempre voy a hacerles acuerdo de esto, hemos venido viendo hace mucho tiempo
acerca de los hábitos y las costumbres buenas que tenía el Señor Jesucristo. Porque como cristianos, nuestro objetivo es parecernos a Él, ¿sí o no? No es que vamos a llegar a ser como Jesús, pero la palabra dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si Él es santo, nosotros tenemos que tratar de parecernos al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cómo nos parecemos al Señor? Imitando sus hábitos, sus costumbres. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este hábito que significa desafiar el status quo. Entonces, ¿qué significa esto de desafiar? Irse tal vez en contra de ciertas costumbres o tradiciones que la verdad no nos traen ni bien ni mal. Muchas veces lo hacemos por default, como se decía, o sea, porque ya tocó hacer. Porque mi familia lo hace, yo también lo hago, pero no lo hago por convicción, simplemente por costumbre. Estamos, y con esto no estoy atacando, ojo, no estoy atacando ahorita, no estoy atacando nada de Navidad, nada de Semana Santa, por si acaso. Simplemente fue un ejemplo de statu quo, ¿no es cierto? Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, tuvo esta costumbre de desafiar siempre lo que se consideraba como una tradición o una costumbre. Pero, ¿qué tradiciones y qué costumbres Él desafiaba? ¿O cuáles ellos el Señor Jesús confrontaba? Ya vamos a ver. Y vamos a ir a la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos tienen listo su espada ahí? ¿Cómo saben si no? La palabra dice que la Biblia es la espada del Señor, ¿no? Vamos a ir, los que saben manejar bien la palabra de Dios, a Marcos, capítulo 7, versículo 8. Y con este versículo es tenaz, con eso se destroza todo, ¿no? Aunque ya las personas que saben manejar, como les digo, la palabra de Dios ya están ahí. Amén. A ver, ayúdame, duro, fuerte, se escuche. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Así dice, ¿no es cierto? Esa versión dice. Acá otra versión dice, porque dejando, escuchen bien, ya después vas, John Jairo. Dice, porque dejando los mandamientos de Dios, o sea, olvidándose de los mandamientos de Dios, ustedes más se aferran a la tradición de los hombres. Dice, como personas nosotros, en vez de seguir lo que la palabra de Dios dice, preferimos hacer lo que los hombres han impuesto en el pueblo. Entonces, a eso no le gusta al Señor. Dice, porque ustedes, dice, dejando atrás los mandamientos de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres. ¿Qué dice en tu Biblia, John Jairo? Lo que yo acabé de decir. Ok, no hay problema. ¿Sí? Ejemplo. Y ahí sí, yo quiero ser bien clarito aquí. Bien, súper claro. La palabra de Dios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, el Señor manda, dice, yo prefiero, o sea, se me agrada a mí más, dice, la obediencia a los sacrificios. Eso dice el Señor en su palabra. Dice, a mí me gusta más, parafraseando, el Señor dice, a mí me gusta más que me obedezcan antes que se sacrifiquen por mí. Entonces, la obediencia es mucho mejor que el sacrificio. ¿Y qué es lo que se hace el día de hoy, lastimosamente, en la sociedad? Muchas veces nosotros mismos nos imponemos un castigo para agradarle al Señor. Y lo típico, y con esto sí quiero ser bien claro, ¿no? Lastimosamente la gente por costumbre, por tradición, llegan ciertos tipos de fechas, ¿no es cierto? Fechas durante el año, en donde muchas veces se hacen caminatas, peregrinajes a ciertos lados, ¿no? Y las personas dicen, no, es que yo tengo que ir, me dicen, tengo que caminar ni sé cuántos kilómetros, dice, ¿no? Y por poco pasar una mala noche. He escuchado gente que dice, yo ya estando cerca de llegar al lugar en donde yo voy, me pongo de rodillas, camino, me reviento las rodillas, me sale sangre y con eso el Señor me perdona. Eso es costumbre, una tradición. Y el Señor en su palabra está, dice, a mí me gusta más que me obedezcan antes que se sacrifiquen. Entonces, aquí viene algo así, lo que dice, dejamos a un lado los mandamientos de Dios porque yo creo que al hacer eso, el Señor me va a perdonar de todos los pecados que he cometido durante el año. Dice, como saben decir por ahí, ¿no? Me guardo los pecados, acumulo pecados y al final, cuando me vaya a la peregrinación, ahí el Señor me va a perdonar se puede decir en conjunto todos los pecados que yo he cometido. Entonces, llegamos a ese día nos portamos bien, pensamos que el Señor nos perdona y al otro día ya estamos haciendo las mismas
tonteras que hacemos. ¿Sí o no? La misma vaina, como saben decir, la misma vaina, caemos en lo mismo. Pero al anterior día ya decimos que nos perdonó el Señor. Y de ahí esperamos un año más para llegar a la misma fecha y hacer lo mismo. Y ahí creemos nosotros que somos buenos cristianos. Y no, es que hoy, este año sí me fui a la peregrinación. Sí me fui. Es más, me fui de rodillas. Ve, ya. Me dolió duro. Entonces yo creo que sí me perdonó ese pecado. El que creía grave me lo perdonó, porque me saqué sangre. Es más, otros se saben latigar, ¿no? Con hostiga, lo que sea. Ellos mismos se flagelan. Y el Señor dice, prefiero que me obedezcas antes que te estés sacrificando. Dejamos a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y saca la tradición de los hombres, ¿no? Otra, ahí sí, tenemos que ser claros, yo no lo digo yo, ¿no? Otra de las tradiciones y de las costumbres que lastimosamente tienen atados al pueblo de Dios, y quiero ser bien claro, es el hecho de que Jesús en su palabra, ¿no es cierto?, dejó escrito, ¿no?, a través del apóstol Pablo, dice, hay un solo mediador entre Dios, Padre y los hombres. ¿Y quién es? Es Jesucristo hecho hombre. Nadie más. ¿Qué significa mediador? Les hago la pregunta. ¿Qué es un mediador? Una persona que vive interactuar entre dos. Es el equilibrio, ¿no? Justamente, es la persona que ayuda a mantener equilibrio y interactuar. Exacto. Trata de formar un equilibrio entre dos partes. Como si tal vez yo estoy peleado con la persona que está atrás. Entonces, si yo sé que tal vez la Pepita es amiga de él. Entonces digo, ¿sabes qué? Dale hablando. O sea, porque yo tal vez ahorita no llego, para ver si es que llegamos a una cita. Y ese es un mediador. Entonces, ok, yo voy a ir a hablar con él para ver si es que pueden arreglar sus cosas. Está con un mediador. Un abogado, por ejemplo, es un mediador, ¿cierto? Dice, deme hablando usted a ver qué dice al que le estoy demandando, porque yo no lo puedo ni ver. Entonces, eso es un mediador. La palabra dice que Jesús es nuestro abogado. Él es el mediador. Pero la costumbre, la tradición, ¿qué dice? Nos hemos vuelto lastimosamente un pueblo en donde somos muy, se puede decir, si cabe la palabra, muy santeros. Y pensamos que si vamos a tal santo, nos va a ayudar a llegar al Señor. Y con esto no estoy atacando, ojo, los santos, ¿no? Porque las personas como Francisco de Asís, como Antonio de Padua, ¿no es cierto? Ellos fueron unas personas que son dignas de admirar, de seguir, porque demostraron, ¿no es cierto?, un amor profundo por el Señor. Pero ¿cuál es el punto en donde caemos en una especie como de idolatría? Cuando nosotros pensamos de que a pedirle a estas personas, las personas nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque es una tradición, porque así me dicen que a tal persona le funcionó, pero la palabra de Dios dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y solo es Jesucristo, nadie más. Entonces, ¿por qué yo tengo que estarle pidiendo a otras personas? ¿Me aferro a qué? A las cosas de los hombres. Y simplemente sigo tradiciones de hombres y no quiero obedecer la palabra de Dios. Punto, así se acabó. Y nos convertimos en esto. Entonces, ¿quién es de nosotros, de los que estamos aquí, es capaz de desafiar el status quo? Decir, ¿sabes qué? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lee bien. Dice que solo hay un solo mediador. Pues respetemos lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿O qué prefieren? ¿Ley de los hombres o ley de Dios? Eso es lo que dice Jesús. ¿Ley de hombres o ley de Dios? Ley de Dios, pues por supuesto, ¿no es cierto? Continuamos. Dice, este hábito, ojo, ¿no?, incluye, y todos los hábitos tienen que ver con decisiones, con una decisión, porque yo decido si sigo sacrificándome, dándome latigazos, o yo decido más bien obedecer lo que la palabra de Dios me dice, punto. Eso ya queda en mí. Nadie puede estarte atrás, al menos cuando ya somos adultos, nadie puede estar atrás diciéndote, ve, no te vayas, ve. O sea, chuta, ve, o sea, haz bien las cosas. Eso ya depende de ti, ¿no? Nadie te puede obligar, o alguien te pone una pistola para que te vayas a la peregrinación. Nadie, ¿no es cierto? O alguien te pone a sí mismo, te amenaza de muerte para que le estés rezando a tal santo o lo que sea. Nadie, ¿no es cierto? Tú dices. Entonces, de nosotros depende, dice. Incluye de tomar la decisión de enfrentarse con un espíritu de amor a aquellos hábitos que generalmente se basan en tradiciones y que son carentes de propósito, ¿no? No tienen un propósito. Como les decía, lo de la fanesca. A veces nos acongojamos
Llega la Navidad y en vez de pasar un tiempo con la familia, pasamos tristes. Porque si es que no tengo plata, es que justo no me pagaron, justo me asaltaron, no me pagaron y no tengo que llevar a la casa el pavo, el pollo, lo que sea. Nos aferramos y sufrimos, carentes de propósito. Cuando la Navidad debería ser el espíritu, ser otra cosa, ¿no? O sea, yo digo, aprovechar esos tiempos para pedir disculpas, para pedir perdón, ¿no es cierto? Para aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón de verdad, ¿no es cierto? Eso, para eso debería servir. Pero, bueno, a mi criterio personal, para mí es una fiesta pagana. ¿Por qué? Porque es algo comercial. Es algo comercial, es algo que se maneja fuera del espíritu, es algo que se maneja fuera del alma, algo que se maneja fuera de Jesucristo. Porque Jesucristo pidió unión, pidió, o sea, que haya fe entre nosotros y podamos estar con el Espíritu Santo. Entonces, pero en ese caso todo se maneja comercial. Comercialmente. ¿Eso qué te digo? Nadie te da un abrazo sin irte con un regalo. Excelente. Entonces, por lo tanto, es algo pagano, es algo que para mí debe ser un día normal. Ajá. Más bien es lo que te digo, pues es lo que le estoy diciendo. Más bien aprovechar ese tiempo para ir y si que tengo algo en contra de otra persona, pedir disculpas. Eso para mí es decir, wow, está practicando lo que verdaderamente, ni siquiera en la Navidad, porque si buscamos el término Navidad en la palabra de Dios, no hay Navidad. Está como si chuta y la Navidad hay que festejar. No existe. Vayan y lean. Y si encuentran, me vienen y me dicen. Si que tienen tarea, vayan y lean la palabra en todo, desde Génesis al Apocalipsis. Y a lo que encuentren me dicen, Debray, ¿sabes qué? Quiero hacer una corrección. Ahí encontré. Entonces no existe. Pero sin embargo nos aferramos a esas tradiciones. Y sufrimos por esas tradiciones. Sufrimos. Y como dice acá, si es que alguien no me trae un regalo, más bien lo quedamos bien. El tío de aquí, como sabes, si chuta, él haga medio coño. Pero el otro tío sí me cae bien porque me da plata, me da regalo. Entonces prefiero estar con el de acá que con el que no me da. Y formamos la división. Es como que el que tiene plata, con ese sí quiero pasar. Pero con el que no. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? ¿Amén? Entonces, enfrentémonos como hijos. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? A ver, levante su mano. ¿Son hijos? ¿Realmente se consideran verdaderos hijos de Dios? Levante su mano, a ver. Vamos. Tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Y para ser hijos de Dios, ¿qué se necesita? Les hago esa pregunta. Una, obediencia, qué excelente. ¿Qué más? Fe. ¿En quién? En Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Obviamente, tener los hábitos del Señor en nuestro corazón. Y segundo, como dice la palabra de Dios también en Romanos, dice ser guiados por el Espíritu. Obedecer, lo que digo Tanito. Obedecer. Si yo obedezco lo que dice la palabra de Dios, estoy siendo un hijo de Dios. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios. Porque muchas veces nos creemos cristianos, y así somos, ¿no? Pero somos los primeritos en hacerle quedar mal al Señor. ¿Sí o no? Los primeritos. Dice, esta persona que predica en la iglesia se pone una careta. Pero la otra vez, dice, lo vi por ahí, una vez pasó, dice, ¿no? Dice, nunca creí que, dice, encontrarle al pastor. Dice, la otra vez justo, dice, estaba yendo por la ciudad en un tráfico cuando insultándole a una persona. ¿Quién es el pastor? Por el tráfico. Dice, yo, dice, me quedé frío. Una vez me decían, que dije, tenaz, el pastor. O sea, dando ese testimonio. Pero llegan a la iglesia y no solo el pastor, ¿no? Todos. Yo creo que una vez, eso nos ha pasado a todos. Ponemos cara de domingo, como saben decir, ¿no? O sea, entro y ahí sí yo soy el santo, ¿no? O sea, llego a la iglesia y soy santo. Pero salgo afuera, un temperamento, cosa que mando a... Llego pateando al perro, como saben decir, ¿no? O sea, hasta el perro que no tiene nada que ver, le voy pateando y le pego al perro, ¿no? Saben decir, ¿sabes cuál es el verdadero testimonio? Hay un dicho que dice, ¿no? ¿Cuál es el verdadero testimonio? ¿Cómo te conocen en la casa? Estamos acá, tranquilos, son personas, ¿no? Vaya, siéntese. Si tú quieres verdaderamente conocerte, si es que eres un verdadero hijo de Dios, yo tengo que preguntar al que vive al lado tuyo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, con la Carmita, yo me acerco a la Carmita y le digo, ¿cómo se comportó el John Jairo en la casa? La Joana. Me voy a decir, chuta, esta vez si oraron en la semana, solo el viernes se comportó mal. Ah, ya. Entonces, ahí es, porque aquí por ejemplo, en el buen sentido, ¿no? Yo no vivo con John Jairo, ni con ninguno de ustedes, con mi esposa vivo nomás.
Pero yo si quiero conocerle a alguien, le tengo que preguntar a quién vive. A mi suegra le puedo decir, señora Isabel, ¿cómo es el Mati? Uy, es malcriado, pero aquí es chuta, se lo ve, pero hasta nos ayuda y todo. Digo, para mí él es excelente. Pero entonces, muchas veces en la iglesia nos comportamos de diferente manera que en la casa. Y el verdadero testimonio es en la casa, más que en la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos? Entonces, preguntémonos y háganse en ese autoanálisis. Para ser un verdadero cristiano, ¿cómo me comporto yo en la casa? No aquí, como se va a decir, porque una vez hasta escuchaba yo un chiste, decían, ¿no? Aquí vienen, oran, qué espectacular que ora la gente. Ora espectacular, adora, canta, hace todo lo que sea, ora en lengua, ¿saben? Sí, pero llega a la casa y le insulta a la esposa, en todo tipo de lengua. O sea, le mandan todo tipo de palabras ociosas y lo insulta al esposo, a la esposa, le pega, llega borracho, no obedece, los hijos no le obedecen al papá, no le obedecen a la mamá, ¿no es cierto? ¿Así es, sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿No es cierto? Pero vienen a la iglesia y ahí sí, chuta, o sea, qué bien que se comporta el niño, la persona, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si en verdad quieres ser un verdadero hijo de Dios, como dijo Talía, eso es todo casi, ¿no? Obedece. Chuta, pero es que no me parece eso que dice la palabra de Dios. Dice que tengo que respetar, tengo que congregarme. Entonces, no, o por ahí una vez me decían, yo, ¿sabes por qué no me congrego? Porque no creo ni en los pastores ni en los curas, me dijeron una vez a mí. Yo le dije, bien, excelente, yo también apoyo lo que tú dices, porque no tiene, la palabra de Dios dice, no confíes en el hombre, confía en Dios. Así le decía yo. Entonces dije, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque si yo no creo en los pastores, ni creo en los curas. Le dije, ¿para qué vas a creer en la gente? Si la gente siempre va a decepcionar. Confía en Dios, le dije yo. Muy bien lo que dices. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Que a mí siempre me gusta poner. Pero, si yo digo que amo a Dios, la palabra de Dios me dice que tengo que congregarme. Punto, se acabó. ¿Dónde? Por eso te dice, busca un lugar adecuado donde congregarte. Donde te den buena comida. Esa es otra cosa. En donde en ese lugar traten de seguir al Señor con todo su corazón. Claro que al frente, ¿no es cierto? Los que organizan esto, ¿quiénes son? Personas, humanos, con errores, con defectos, pero yo no voy a poner mis ojos en esas personas, yo voy a poner mis ojos en Dios, pero tengo que buscar un lugar en donde congregarme. No lo dice el que está parado acá, lo dice la palabra de Dios. Y si yo digo amar a Dios, tengo que congregarme. Entonces no es como lo que yo pienso. Como yo no creo ni en los pastores ni en los curas, yo no me congrego, porque esos son los primeritos en ser mentirosos, ¿saben? Yo escuchaba, sí, y lastimosamente hay pastores, hay curas y de todo, pastores, curas, de todas religiones que hacen quedar mal al Señor. Y por eso la gente se decepciona. ¿De quién? De Dios. Sin saber de que tienen que decepcionarse de la gente, no de Dios. ¿Qué tiene que ver? Nosotros hemos pasado como cristianos decepciones en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en todas partes. En mi familia he tenido decepción, siendo familia propia. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo, no confíes en el hombre, confía en Dios, hombre. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya estamos por terminar estas enseñanzas, ¿no? Y como decíamos, dice, el statu quo es la manera de cómo están las cosas. Ahí está, ¿no es cierto? La condición del Estado en cómo se encuentran las cosas. Lo que será, será, seguirá siendo. Como si lo de la Navidad, ¿cuándo se quitará? ¿Ustedes creen que algún momento en la historia de la humanidad se quitará lo de la Navidad? No. Lo del Semana Santa. ¿No? Otra costumbre que tenemos por tradición. Carnaval, ¿se quitará en algún momento? No. No es cierto. Eso va a continuar hasta que muramos. Entonces, lo que será, será. Y nadie hace nada por cambiar. ¿Quién de los que hemos estado aquí han hecho en una Navidad, aprovechando esa fecha, estar en familia y predicar el Evangelio? A ver, levante su mano. Excelente, yo lo felicito. Que he dicho, ahorita que es Navidad, déjenme compartir algo del Señor. A ver. O sea, recibamos al Señor en nuestro corazón. Eso es desafiar el statu quo. Ya comí el pavito, ya estoy bien, rico estuvo y me voy nomás, ¿no? O sea, tradiciones. O el carnaval, es que tengo que mojarme de ley, porque si no me mojo, uy, o sea, ¿cómo no voy a jugar carnaval? No?
Dicen así, ¿no es cierto? Statu quo, tradiciones de hombres, tradiciones de hombres. Jesús desafió la tradición que no tenía significado ni beneficio. Vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 15. A ver, ¿quién llegó? Duro. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Dale, Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, Ya. diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ajá. ¿Alguien más? Muy bien, Yuhel. ¿Alguien más? ¿Otra versión? ¿Nadie? ¿Que me ayude por ahí? ¿Duro? Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondió, les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Qué tenaz, ¿no? A ver, recopilando un poquito, dice que en medio de, yo me imagino, ¿no? Dice que en medio de una cena, ¿no es cierto? Los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Los maestros de la ley, los que enseñaban la palabra de Dios, ¿ya? Dice que en medio de una cena de algo, ellos vieron que los discípulos de Jesucristo no se lavaron las manos antes de ir a comer. Eso sucedió, ¿sí? Entonces ellos se espantaron. O sea, ¿y por qué ellos no se lavan? Si en la ley, en la tradición, en la costumbre, dice que para ir antes de comer tengo que lavarme las manos. Entonces ellos dijeron, ¿y por qué quebrantan esa ley? Pues Jesús les respondió, y ustedes también, ¿por qué quebrantan la ley tratando de seguir mandamientos de hombres? ¿Sí? Él les dijo eso. ¿Y alguien más sabe en qué terminó? ¿Qué les dijo? No es lo que entra al hombre, lo que contamina su corazón, sino lo que sale de dentro de él. En otras palabras, les hago la pregunta, lo que quiso decir Jesucristo. ¿Qué es más importante? Una persona que tenga un mal corazón, que sea acostumbrado a decir malas palabras, así que sea mal hablado, pero que se lave las manos, o alguien que por ahí, tal vez por tiempo, bueno, tampoco digo que nunca se lave, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Pero alguien que tal vez no alcanzó a lavarse, pero tiene puro su corazón. ¿Qué es mejor? Un corazón puro, porque ¿de qué me sirve yo estar lavado en mis manos, pero si mi corazón por dentro, como les digo, yo maltrato a mi esposa, hablo malas palabras, soy un ladrón, soy un mentiroso, pero me baño y me pongo las mejores vestiduras, vengo con corbata, pero por dentro soy, como dijo el Señor, son como sepulcros blanqueados. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Podredumbre, muerte. Pero por fuera, chutas, por poco he puesto los mejores perfumes, la mejor ropa, pero por dentro soy asqueroso. Entonces, eso es lo que quiso el Señor decir. Si ustedes se preocupan más por tradiciones que no tienen casi ni un beneficio, y con eso no quiero decir que sean sucios en las manos, ¿no? Ojo, porque eso tiene otro sentido, ¿no? Sino más bien, cuida lo que hay dentro de ti. Es preferible comer con las manos sucias, pero que tu corazón esté limpio, a que estés limpia las manos, pero que tú seas sucio de corazón. Como les digo, ¿de qué me sirve que el ladrón, hasta el día de hoy, han escuchado los sacapintas? Ahora ya nos roban los mal encarados, ¿no? Ahora robanse con corbata, los sacapintas, por ejemplo. Se ponen corbata, pero imagínense su corazón cómo es. O prefiero tener unas vestiduras tal vez que por ahí incluso me las regalaron, pero mi corazón es limpio, que sea bueno como persona. ¿Qué prefieren ustedes? Eso es lo que quiso decir el Señor en esta enseñanza. Ustedes se aferran más a tradiciones, y así eran los fariseos. El Señor sabía cómo eran los fariseos por dentro. Por eso les decía esto. Si ustedes creen que con lavarse las manos, con verse bien, creen que con eso ya se ganan el cielo. No es así. No es así. ¿Estamos hasta aquí?
Jesús estuvo celosamente comprometido con los mandamientos y leyes de Dios. Él estuvo siempre comprometido con los mandamientos y leyes de Dios. Pero desafió las reglas hechas por los hombres, que solo servían para controlar la vida de las personas. Porque los hombres a veces hacen leyes para controlar la vida de las personas. Nada más. ¿Sí o no? Así es. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? A Dios. A Dios. ¿Y cómo sabemos qué le agrada a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Qué le agrada y qué le desagrada? La palabra, leyendo. Aquí están las leyes de Dios. ¿Tú quieres saber qué es lo que le agrada a Dios y qué le desagrada? Lee. Lee. Y después que leas, lee bien. Aprende bien. Simplemente hay que leer bien. Como les decía el ejemplo del mediador. Hay personas que por tradición y por costumbre no entienden eso. Le digo, hay un solo mediador, no hay nadie más. No es que a mí me enseñaron así, me dijo una vez una persona. Ya llegando, nos sentamos una vez, ¿no? No a debatir, pero nos sentamos y le decía, una vez me dijo, es que tu Biblia es diferente. Me dijo así primerito. Dijo, es que tu Biblia es diferente a la mía. Entonces tu Biblia no vale. Le dije, présteme su Biblia. Que es buena la Biblia, porque es la misma. Dije, préstame tu Biblia. Dije, lea. Aquí está. ¿Qué dice? Y leyó, dice, el único mediador entre el Padre y los hombres es Jesucristo. Leyó así, digo, es su Biblia, no es la mía, ¿no? Y es la palabra de Dios. Dije, ¿qué dice ahí? Que el único mediador es Jesús. Dijo, es verdad, está escrito, pero es que a mí me enseñaron así, punto. Dijo, yo no puedo traicionar en la enseñanza, lo dijo así, ¿verdad? De mi madre. Porque ya está muerta. No puedo, dijo, traicionar la enseñanza. Así, así. O sea que uno a veces como que le da escalofríos. Dijo, no puedo. Dijo, puede ser que esté escrito, pero yo no puedo, dijo, traicionar la enseñanza de mi madre. Cosa que, wow. O sea, prefiero la costumbre de los hombres antes que del Señor. Y no porque yo, el hecho de decir, como me enseñó mi mamá, el hecho de que no obedezca eso, le estoy deshonrando, porque no estás deshonrando. Estás cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces nos han enseñado mal y las tradiciones se vuelven principios en nuestra vida. Y ahí es el problema. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuántos están cansados? ¿Quieren seguir o no? Sí. Entonces, lastimosamente por el tiempo nos vamos a quedar, como dice, ya sabes, Joker, ¿cómo es? Nos vamos a ver por el mismo canal a la misma hora, o sea, a las 9, el próximo domingo para continuar con esta enseñanza. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hemos aprendido algo el día de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Amén, ¿cierto? Vamos a ponernos de pie por el día de hoy.